Somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar y conducir este programa Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior, como se vio nacer hace 16 años, especializado en la materia de los puertos, de las aduanas, del comercio, de la logística, en fin, del transporte. Todos estos temas, por supuesto, abordado con los especialistas que se comunican a nivel nacional en este programa para poder compartir todo su conocimiento y expertise en brevemente 15 minutos cada uno. Vamos a tener 3 segmentos como todos los programas. El día de hoy, en el tercer segmento, vamos a platicar un poco de las oportunidades de la facilitación en el Centro Logístico MLPS con Enrique Michel Retana. Él es el director general, va a estar aquí con nosotros. Y bueno, en el segundo segmento vamos a platicar un poco con relación a las mercancías sensibles de uso dual. Esto con el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez de TLC y asociados también desde la Ciudad de México. Y en este primer segmento vamos a platicar de lo que es una propuesta para la modernización y transición de los recintos fiscalizados estratégicos en las zonas francas, con el doctor Pedro Trejo Vargas. Él es socio director de SC Encor, a quien ya lo tenemos enlazado. Doctor, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchísimas gracias, Francisco, por la invitación a Tiempo Logístico. Es un honor estar aquí con ustedes. Amigo, el honor es de nosotros, en verdad. Sabemos de tus tiempos, siempre con poco tiempo para poder atender este tipo de programas, y pues eso nos hace estar muy agradecido contigo, que tengas interés en platicarnos este tema, que es un tema muy interesante, pero sí, realmente me gustaría que te escucháramos a ti. ¿Cómo podemos iniciar con este tema? Claro, tú me dices. Pues adelante, podríamos escucharte ampliamente. 10, 15 minutos se nos van muy rápido con un especialista como tú. Sí, básicamente, básicamente la propuesta que yo tengo y que le he manifestado a algunas empresas que son recintos fiscalizados estratégicos, tanto el recinto habilitado como el operador del régimen de recinto fiscalizado, y es que en la experiencia a partir del 2000, de los principios del 2002, que se publicó esta figura de recintos fiscalizados estratégicos en la ley aduanera, y que tiene una historia del por qué se crearon esta figura solamente vista aquí en nuestro régimen aduanero, en nuestro sistema aduanero. Tiene una historia. Mira, en aquella época, por allá del 2000, también hay precedentes mucho tiempo atrás, existía el interés de muchos gobiernos estatales, empresas, precisamente de que en aquella época se crearan lo que son las zonas francas. La zona franca está definida por la versión revisada del Convenio de Kioto, y el Convenio de Kioto, que establece muchos temas relacionados con las aduanas, es decir, la operación aduanera, donde define en términos generales que una zona franca no la confundamos con zonas libres que establece el artículo 24 del GATT, sino estoy hablándote del Convenio de Kioto, que establece que es una zona franca es una parte de un territorio de un país miembro, ¿verdad?, del convenio, en el cual las mercancías se introducen a ese territorio sin que se considere que las mismas mercancías se encuentran, vamos a llamarlo así, en el territorio político, y por lo tanto no se causan los aranceles o los derechos aduaneros. Es decir, la mercancía se considera que no entra al territorio como tal político, o en México pues es el territorio aduanero definido en el Código Fiscal, ¿verdad? Entonces, en aquella época había mucha inquietud, incluso por parte del secretario de Hacienda y el director general o administrador general de aduanas, por el tema de que siempre por los problemas que siempre ha habido, temas de
de introducción ilegal de armas, drogas, contrabando, porque bien sabes, una zona franca, pues es un territorio aduanero, hay ciudades, ¿verdad?, que se consideran zonas francas, pues digo, hay muchas zonas francas en todo el mundo, en Estados Unidos, aquí en Centroamérica, no se diga China, en fin. Entonces, en aquella época no se quiso establecer esta figura, entonces como tal se crearon los recintos fiscalizados estratégicos, que era un híbrido, o fue un híbrido entre lo que es la maquiladora y lo que es incluso el depósito, el régimen de depósito fiscal. Entonces, se creó allí una mezcolanza, un híbrido de estos, de estos otros regímenes, y nació pues el régimen de recinto fiscalizado estratégico, pero nació con muchos defectos. Incluso hubo 2 decretos, ¿verdad? El último de Fox en el 2016, en el cual se establecieron incentivos fiscales, administrativos, y pues a la fecha yo creo que no hay más de 30 autorizados como habilitados. Por ejemplo, creo que en Manzanillo debe haber 4 autorizados como habilitados y creo que 2 están operando el régimen de recinto fiscalizado estratégico, pero no lo sé si en la práctica lo están haciendo bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo, y es un problema que lo veo, porque tengo, por ejemplo, algunos clientes, por ejemplo, uno que está en la frontera norte, pues no hemos arrancado desde hace 3, 4 años, porque pues no a las empresas no les parece suficiente los incentivos que tienen, ¿no? El régimen de recinto fiscalizado estratégico. Entonces... Perdóname por interrumpirte. ¿Será que no les parece interesante o desconocen realmente el fondo del buen uso de un recinto fiscalizado estratégico? Mira, las 2 cosas. Es más, yo como soy me gusta ser transparente y profesional. Claro. Ya hay por ejemplo, ahí hay una empresa que tiene un IMEX. Entonces me puse a analizar el IMEX porque es del corporativo y al final es una empresa que produce dulces, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí. Y solamente necesita 4 o 5 materiales o insumos que son el azúcar, los colorantes, el empaque y bueno, y otros saborizantes, ¿no? Entonces es un proceso muy simple. Le dije, ¿sabes qué? A ti no te conviene operar el régimen de recinto fiscalizado estratégico, porque estando allá adentro puedes optar por el IMEX y por el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Y decía, pues no, vas a tener una doble carga administrativa. Y francamente fue el que le dije, ¿sabes? Sí, déjale. Aunque mi cliente era el recinto fiscalizado estratégico, pero pues me dijeron, da una opinión objetiva, claro, responsable. Entonces, pero el tema no queda ahí. Si recordamos, en México se estableció ya una propuesta para crear lo que son las zonas económicas especiales, ¿verdad? Que en 2016, que una vez que entró por ahí se autorizaron algunas regiones en el sur del país, o sea, en Chiapas, Coatzacoalcos, en Lázaro Cárdenas, Progreso, Salina Cruz, Campeche, en Tabasco, pero bueno, entró el nuevo gobierno y en el 2020 se abrogó esta ley de zonas económicas especiales. Pero ¿qué es lo que quiero proponer yo aquí? Si bien es cierto, el régimen de recinto fiscalizado estratégico tiene beneficios fiscales, administrativos, ¿verdad? Y de operación aduanera, básicamente resumiendo todos estos, lo cierto es que no es suficiente todavía. No es suficiente porque no llegamos al nivel de lo que podría ser una zona franca, de las que defino yo, y que están establecidas, como señalé, en la versión revisada del Convenio de Kioto. Obviamente, los recintos fiscalizados estratégicos pueden migrar a una zona franca como tal, ¿no? Y tener esos beneficios. No quiero pensar ahorita en todos los beneficios que tienen otros países, pero ir migrando poco a poco y, por ejemplo, tener esos beneficios que tenían las zonas económicas especiales en la ley que las creó, ¿verdad? Como cuáles beneficios sobre la exención del pago de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Hasta por 10 años,
y después en los siguientes 5 años, con beneficios con ciertas deducciones, beneficios con incentivos fiscales federales como son las cuotas obrero-patronales, deducción en gastos, ¿no? Ciertos gastos, por ejemplo, de capacitación, ventajas o beneficios en cuanto al impuesto al valor agregado, es decir, que no se grave las enajenaciones o servicios que estén en esos lugares. Y así hay muchos beneficios con relación al pago de derechos, incluso del uso de tierra federal, beneficios fiscales de nómina, predial, no sé, exenciones en cuanto a la compra o traslado de dominio de inmuebles, hospedaje para esas zonas, derechos estatales que se pueden establecer en convenios entre el Estado, el municipio y la Federación, ¿no? Y un régimen especial aduanero. ¿Por qué digo yo esto? Porque siempre hemos confundido lo que son las zonas francas, por ejemplo, con lo que es otras figuras que son, por ejemplo, el programa de Maquila o el régimen de depósito fiscal para la industria automotriz, el recinto como tal fiscalizado estratégico, incluso con otras figuras que son la franja o región fronteriza norte o las regiones fronterizas, ¿verdad? Realmente a mí me parece que podemos migrar y llegar a esos aspectos que beneficien y atraigan la inversión extranjera. Claro, cuidando siempre no vulnerar lo que establece, por ejemplo, el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, o sea, el acuerdo antidumping, en este caso de la Organización Mundial del Comercio. En fin, podría yo hablar con detalle de lo que es el régimen de recinto fiscal estratégico y compararlo, que ya lo he hecho en otros estudios, compararlo con las zonas francas, ¿no? Doctor, perdóname por interrumpirte. ¿Qué es lo que falta para que esto se detone? ¿O qué es lo que se necesita para que esto se detone y, bueno, pues se aprovechen todos los beneficios en el RFE en las zonas francas? Sí, ojo, son dos figuras. Una cosa es el recinto fiscalizado estratégico y otra cosa es la zona franca. Yo lo que quiero es que los recintos fiscalizados estratégicos migren a ser zonas francas, con todos los beneficios que tienen las zonas francas, ¿no? Okay. ¿Qué se requiere? Pues nada más que se publique en el diario oficial esa ley. Incluso cuando entró el gobierno de la 4T, hubo un proyecto de ley aduanera con el director general de aduanas, ¿no? Que llegó en principio, Peralta, creo que se apellida. Sí. Había Ricardo un proyecto Peralta. de ley, sí, había un proyecto de ley y ahí se establecía ya zonas francas, fíjate. Y obviamente tenía como propuesta adherirse México a este convenio de Kioto, que no estamos adheridos. Si bien es cierto, nuestra legislación aduanera está kiotizada, ¿verdad? Porque tenemos ya todo, falta suscribir el acuerdo, pues no lo hemos hecho. En la práctica, pues digo, la mayoría de estas convenios, acuerdos, incluso el convenio SAFE, bueno, hay muchos convenios, ¿no? Lo tenemos en nuestra legislación, pero a mí me parece que para dar certeza requerimos suscribir estos acuerdos, sobre todo para el establecimiento de estas zonas francas, que me parece que no pasa nada más que pues cosas benéficas para el país e incentivar a las empresas. Por supuesto. De hecho, si yo considero que está desperdiciada esta herramienta aún en el tema logístico, el asunto de los recintos fiscalizados estratégicos. Ahora, sumarle a que puedan ser zonas francas, bueno, pues esto lo volvería una herramienta extraordinaria. Sin embargo, creo que todavía hay mucho desconocimiento por parte del gremio de los importadores, de los exportadores para su buen uso. Sí. Y bueno, aparte el tema del convenio de Kioto es un temazo que ojalá algún día lo podamos abordar, claro, porque también es de fondo, es profundo, y hay algunos intereses que lo desvían según mi criterio, ¿verdad? Pero bueno, este tema que está usted presentando en este momento, a mí me parece extraordinario. Creo que deberíamos de
profundizar más en el tema para promoverlo, o sea, por medio de todos ustedes, de los medios de comunicación, que puedan hacer el buen uso los importadores, ¿no? Porque creo Claro. que podría ser un instrumento que ayude a tener menores gastos por parte de los importadores, y evidentemente esto hace una logística más ágil, porque también, bueno, los puertos tienen también su grado de dificultad, que tienen que liberarse con mayor prontitud, y esto sería un gran instrumento, ¿verdad? Ojalá llegue el momento cercano en que se detone. Así es, Paco, así es, Francisco. A mí me parece que entiendo yo que hay un organismo o no recuerdo el nombre de esta organización, pero ya hay una organización que acopla, acumula o integra a los recintos fiscalizados estratégicos. A mí me parece que la unidad hace la fuerza. Entonces, claro, en este caso, pues yo creo que ellos podrían iniciar cabildeando, desde luego, con las autoridades, porque a veces también desconocen los beneficios de estos regímenes. Digo, no en balde con la Agencia Nacional de Aduanas, que ahorita realmente es un proceso de aprendizaje para los funcionarios que están llegando, que digo, de hecho ahorita traigo un procedimiento en Manzanillo que se levantó el acta el 31 de diciembre y apenas ayer nos notificaron el acta de inicio del PAMA, ¿no? Vulnerando pues todas las disposiciones legales con estas actuaciones. Pero yo creo que siempre he dicho que hay que darles confianza, hay que apostar a que sí se va a poder. Y yo creo que un tema importante es acercarnos y promover precisamente este tipo de proyectos que lo único que hacen es traer beneficios, claro, traer inversión extranjera al país. Entonces, por eso, yo propongo, y en otros foros lo he hecho, que este régimen de recinto fiscalizado estratégico migre a lo que son, siempre he dicho, zonas francas. Digo, y siempre hago la distinción entre un concepto de zona franca, porque pues no es una zona libre, ¿verdad? Como la zona libre de América del Norte, que es Estados Unidos, México y Canadá, bajo el TEMEC. Entonces, no quiero entrar en que pues si los plazos que de 36 meses, que 60 días, que si en una zona franca, al igual que en los recintos fiscalizados, se puede realizar todo tipo de actividades como elaboración, transformación, reparación, servicios, pueden establecerse centros financieros, call centers, centros educativos, puntos de distribución, de logística, sí. Y ¿cuál es con el beneficio de que se considerará que los actos, tanto como enajenaciones, bienes, de servicios, actos de importación o de exportación, están exentos de aranceles y tienen beneficios en cuanto al impuesto al valor agregado, entre otros muchos, ¿no? Entonces, lo que se requiere, pues sí, es tener un control aduanero, un control administrativo, pero ahora con todo el uso de la tecnología, con el uso del internet, es más fácil el control aduanero. Digo, a mí me da ahora sí que nostalgia. Por ejemplo, la definición de tránsito interno de mercancías significa, pues, el tránsito de las mercancías, el traslado de las mercancías de una aduana a otra aduana bajo control aduanero. Y hace 30, 40 años, pues, se subía una persona al convoy del tren y ese era el control aduanero, ¿verdad? Ahora eso ya no. Hemos evolucionado, ahora son las tecnologías, tenemos los GPS, tenemos todo lo electrónico, el paperless, desde luego el uso no intrusivo en las revisiones. Entonces yo creo que todo eso ya nos permite avanzar y no tenerle miedo a los retos, ¿verdad? Como claro, es este tipo de proyectos y de esquemas que más que perjudicar al país, pues lo beneficia. Lo va a beneficiar. Atracción de inversión nacional y extranjera, ¿verdad? Porque por claro, todos se beneficia. Doctor, creo que sería muy interesante que usted pueda dejar sus datos, si es que es posible, ¿sí? Por si algún empresario está interesado en contactarlo. Conozco muchos de ellos que están incluso
interesados en hacer recintos fiscalizados estratégicos Sí. y necesiten alguna asesoría especializada como la de usted. ¿Dónde Claro. lo pueden encontrar? Sí, mira, mi correo electrónico es ptrejo@csencor.com y no está nuestra página de internet www.csencor.com. Nosotros estamos aquí en Monterrey, tenemos oficinas también en México y pues ahí nos pueden googlear y ahí aparecemos con mucho gusto y ahí están nuestros datos y teléfonos. Bueno, pues doctor, de verdad muy agradecido con usted. Sí. Se van a quedar registrados sus datos de contacto por si algún empresario requiere de sus servicios. Y bueno, pues esperando que en algún momento podamos tener la oportunidad, si es posible en su agenda, Sí. y platicar ese tema del convenio de Kioto, que es Claro, muy interesante. es muy interesante. Sí. Bueno, pues saludos a mis colegas y compañeros, Enrique Jiménez y los demás compañeros. Con Enrique trabajé muchos años juntos, entonces pues tienes un programa excelente. Felicidades. Gracias, estamos a tus órdenes de verdad y bueno, en un momento más le comentamos al ingeniero Enrique Herón Jiménez qué es el segmento que sigue. Claro que sí, aquí sí. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues ahí están los datos del doctor que pues está dejando para poderlo contactar, el doctor Pedro Trejo Vargas. De verdad es un especialista en toda esta materia. Si usted necesita contactarlo, ya se quedaron registrados aquí sus datos para que lo contacten. Y nosotros vamos a ir a un corte, no sin antes decirles que no se pierdan el siguiente segmento porque es muy interesante. Vamos a hablar de las mercancías sensibles de uso dual con el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez de TLC Asociados. Desde la Ciudad de México él va a estar. Y bueno, no le cambie porque está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.